Buen día amigos, bienvenidos a este espacio de análisis de la coyuntura actual y sus distintas implicaciones. Y el tema ahora es el campo. El tema ahora es el movimiento campesino y las enormes demandas del movimiento rural de nuestro país. No es cosa nueva que el campo mexicano tenga demandas profundas, demandas sentidas. Es quizás el sector más abandonado, más golpeado en nuestro país, particularmente con las medidas y las políticas del llamado neoliberalismo. Es en el ámbito rural, es en el campo mexicano, es por parte de la población campesina que se sufre más el abandono en lo que tiene que ver con la inversión productiva, con la inversión para el desarrollo social, con la inversión, vamos a decirlo así, para la promoción de la vida democrática y cívica en este país. Además de la protección para los sectores más vulnerables como son las mujeres, los niños y la gente de la tercera edad. El campo es un ámbito muy abandonado, muy golpeado, pese a que todos dependemos de ello. ¿Por qué? Pues porque todos nos alimentamos, de algún lado tenemos que comer. Y eso a veces en un país ya mayoritariamente urbano se nos olvida que es el campo el que nos alimenta, es la labor del campesino la que nos alimenta. ¿A qué viene todo esto a colación? Bueno, que la próxima semana el movimiento El Campo es para Todos va a iniciar una jornada de movilizaciones desde distintos puntos del país hacia la Ciudad de México. Estas movilizaciones inician el día domingo 9 de octubre y se desplegarán hacia el 14 de octubre. Una serie de movilizaciones, de manifestaciones de muy distinto tipo para hacer entender tanto al gobierno federal como a la sociedad la importancia, pero sobre todo las necesidades que hoy día tiene el campo mexicano. ¿Qué antecedentes tiene las próximas movilizaciones que va a tener el Campo es para Todos o el movimiento El Campo es para Todos? Esto viene por lo menos desde el año 2014, cuando en el contexto del llamado Pacto por México, el movimiento campesino, particularmente de algunas organizaciones como la Central Campesina Cardenista, entre otras, van a plantear al gobierno federal la firma de un nuevo pacto rural. Un nuevo pacto rural que implicaba varios ejes para el desarrollo del campo, no solamente la parte productiva, sino la protección a la propiedad de los pequeños productores, de los ejidatarios, de los comuneros, también la garantía de desarrollo social en lo que tiene que ver con educación, con salud, la garantía de derechos humanos y por supuesto la seguridad y la soberanía alimentaria para el resto del país. Este movimiento que se fue desplegando entonces desde el 2014 ha venido consolidándose con toda una plataforma para precisamente la firma de un nuevo pacto rural. ¿Qué ha sucedido? Que pese a las propuestas, pese a reuniones, particularmente en Zagarpa, particularmente en Secretaría de Gobernación, pese a algunas minutas firmadas, el gobierno federal, pese a ello, no ha aceptado ni ha avanzado en alguno de los ejes propuestos por el movimiento campesino organizado de este país. Al contrario, incluso algunas movilizaciones y peticiones por parte de este movimiento han sido desoídas. Hemos llegado al absurdo de reuniones desgastantes, de foros y espacios desgastantes para resolver en lo estratégico y en lo fundamental las propuestas del movimiento campesino. Claro, el gobierno federal va a decir que el campo ha sido apoyado, que el campo sigue creciendo, pero aquí hay que entender una cosa. ¿Cómo responde el gobierno federal frente al movimiento campesino? En dos sentidos. Uno, otorgándole beneficios en lo que tiene que ver con programas sociales que lo que hacen es solamente resolver de manera paliativa algunos aspectos del atraso en el ámbito rural, pero que no resuelven de fondo sus padecimientos. Es decir, programas que tienen que ver con alimentación, programas que tienen que ver con apoyo a ciertas áreas productivas, programas que tienen que ver con cuestiones de abasto, pero nunca realmente soluciones o programas que resuelvan de fondo y estratégicamente el desarrollo del campo. Eso por un lado. Y por el otro, lo que presume el gobierno federal en términos de crecimiento y desarrollo del campo
es lo que se hace con los grandes productores que además están ligados a empresas agroexportadoras que en este país acaparan no solamente la producción agropecuaria, sino el mercado dentro y fuera del país. Y que además, por si fuera poco eso, acaparan recursos públicos, porque resulta que los recursos públicos que el gobierno federal destina para el campo, más del 60% se van a estos grandes productores, a estas empresas agroexportadoras que pues lo único que garantizan son sus beneficios, lo único que garantizan es su producción para el mercado, ya sea interno o externo, pero que solo redunda en sus ganancias. En términos reales, estos grandes productores, estas empresas agroexportadoras, no garantizan ni siquiera la seguridad alimentaria del país, mucho menos el desarrollo del campo y de la economía en general en lo que a alimentos se refiere. No hay que olvidar que el derecho a la alimentación ya está consagrado en la Constitución, y pareciera una obviedad y pareciera algo que no es una gran victoria, pero lo es. Esto no estaba establecido en la Constitución, y de hecho es el movimiento campesino quien va a empujar en los espacios legislativos que esto se logre. Sin embargo, son victorias parciales, son pequeños logros dentro de una enorme lucha para que el movimiento campesino obtenga lo que busca: soluciones de fondo, soluciones estratégicas para el campo mexicano, para las comunidades rurales, para todo el sector rural mexicano, del cual, repito, dependemos todos los demás, porque podríamos prescindir del trabajo de muchos otros sectores, pero nunca del trabajo del campesino, porque eso implica no solo alimentación, sino el cuidado del territorio y de los recursos naturales de este país. Por eso, me atrevo a decir, Nacho dice: hay que entender la circunstancia del campo mexicano, hay que entender la importancia estratégica que tiene para los campesinos y para todo el país. Hay que entender el gran atraso en el que vive el sector rural y las migajas con las que ha respondido el gobierno federal. Hay que entender la gran injusticia que hay en el campo y actuar en consecuencia en apoyo con los campesinos. Pero lo que Nacho diga no importa. Repito, aquí lo que importa es lo que tú pienses, lo que tú opines y lo que tú logres hacer en esta realidad. Así pues, dejamos este punto y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.